En la fiesta, derramé vino en el suelo. Solo una pequeña salpicadura, un accidente. Pero a mi padre no le importó. Me golpeó la cara con la mano antes de que pudiera disculparme. Caí al suelo. La sangre salpicó el mármol, y su voz, más fuerte que la música, hizo temblar la sala. «Chica inútil. ¡Fuera!». Todos se quedaron paralizados, excepto mi hermano. Él apartó la mirada. Me puse de pie, temblando. Me ardía la mejilla. Mi orgullo ardía aún más. No lloré. No grité. Salí, con los tacones resonando por el pasillo como disparos que nadie se detuvo a oír. El aire nocturno era gélido. Las ventanillas de mi coche se empañaron mientras conducía en silencio, con la mano temblorosa al volante. Al llegar a casa, me lancé al pasillo y revisé mi teléfono. 53 llamadas perdidas, ninguna por preocupación. Todas para controlarme. Y ese fue el momento en que me di cuenta que no tenía nada que perder. Dicen que el legado es un regalo. En mi familia, era un arma. Los Jordan eran la realeza de Boston. Mi padre, Martin Jordan, dirigía la mitad del mercado inmobiliario comercial de la ciudad y actuaba como si fuera el dueño de la otra mitad. Mi hermano, Cole, siguió sus pasos con precisión, inteligente, sereno y tranquilo cuando más importaba. Y yo, era la chica a la que les gustaba presentar como la más joven, con una sonrisa educada y agarrándome el codo con fuerza, como si temieran que dijera algo vergonzoso. Aprendí pronto a no hablar demasiado, a no ocupar espacio y a no cometer errores. Mi madre falleció cuando yo tenía 11 años. Después de eso, la casa se volvió más fría que el invierno. Mi padre se obsesionó con convertir a Cole en una figura pública y con controlar todo lo que hacía, mi ropa, mi escuela, mis palabras. Todo se medía en función del apellido Jordan. Yo solo era un reflejo. Y cuando mi reflejo no le gustó, lo destrozó. Aún así, lo intenté. Mantuve un perfil bajo y saqué buenas notas. Me gradué de la universidad la primavera pasada y conseguí un trabajo discreto en una organización sin fines de lucro que ayuda a adolescentes desplazados. Nada ostentoso ni escandaloso. Pero para mi padre, eso no era éxito. Era debilidad. «Renunciaste a una plaza en la Facultad de Derecho», dijo, frunciendo el ceño al leer mi carta de aceptación como si lo insultara. «¿Quieres ayudar a la gente? Dona dinero. No malgastes tu vida». Así que, cuando llegó la invitación a la gala, la fiesta anual de fin de año de la Fundación Jordan, dudé. Sabía que no era bien recibida como Cole. No era una persona que diera discursos ni cortara la cinta, pero aparecí de todos modos, con un vestido negro que mamá usó una vez. Tranquila, respetuosa. Solo quería demostrar que podía estar allí sin causar problemas. La mansión estaba abarrotada, candelabros de cristal, cubiertos pulidos, gente con apellidos que abrían puertas que el mío nunca abrió. Sonreí a quienes apenas me miraban. Serví vino a los invitados cuando los camareros andaban escasos de gente. Escuché la risa estruendosa de mi padre desde el otro lado de la sala y vi a Cole asentir a su lado como una sombra con pulso. Y por unos instantes, casi creí que lo había logrado, que había sobrevivido a la noche. Entonces mi talón golpeó el borde de la alfombra. El vino se derramó lentamente y golpeó el suelo formando un amplio arco carmesí. Se me cortó la respiración. Se me cayó el corazón. Y luego se giró. La bofetada llegó más rápida que la vergüenza. Pero la verdad es que la violencia no empezó con su mano. Empezó hace años, con la forma en que hablaba de mí cuando creía que no lo escuchaba. Cada vez que me llamaba blanda, frágil, desechable, la bofetada demostraba que hablaba en serio. La bofetada resonó más fuerte que la música. Mi cabeza se giró bruscamente hacia un lado y me tambaleé hacia atrás. La copa de vino se hizo añicos bajo mis talones y perdí el equilibrio. Sentí el sabor de la sangre antes de darme cuenta de que sangraba. Mi labio se había partido contra mis propios dientes. Un rastro cálido goteaba por mi barbilla hasta el mármol blanco. Por un momento, nadie respiró. Sus ojos se clavaron en mí. Algunos abiertos de par en par por la sorpresa. Otros entrecerrados por la curiosidad. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Entonces su voz cortó el silencio como un cuchillo. «Chica inútil. ¡Fuera!». No lo gritó como un padre. Lo gritó como un director ejecutivo que dispara peso muerto.
como si hubiera querido decirlo durante años y solo necesitara el escenario adecuado. La sala no jadeó. No protestó. Absorbió la violencia como si ya la hubiera visto antes. Me ardían las mejillas. Mi orgullo se partió como una costilla, pero no me desmoroné. Me volví hacia Cole. Estaba de pie al otro lado de la habitación, paralizado, con un vaso de whisky en la mano, el mismo que mi padre le había dado antes con una palmadita orgullosa en el hombro. Me miró. Luego apartó la mirada. No por vergüenza, sino en silencio. El tipo de silencio que prioriza la seguridad sobre la verdad. No dio un paso adelante. No dijo mi nombre. Y eso de alguna manera dolió más que la bofetada. Porque no le pedí que peleara. Solo quería ser importante. El salón de baile seguía brillando a mis espaldas cuando salí. Las lámparas de araña zumbaban. Los invitados volvieron a murmurar, hablando de negocios, acciones y vacaciones, como si el momento hubiera sido un problema técnico, no una herida. Caminé por el camino de grava con manos temblorosas y labios ensangrentados, mientras mis talones raspaban la piedra. Mi coche estaba frío cuando me deslicé dentro. Mis dedos temblaban contra el volante. No lloré. No entonces. No les di eso. Lo que sentí no fue tristeza. Fue claridad, espadas que cortaban años de niebla. Ahora lo veía todo con tanta claridad. Las cenas donde era invisible. Los cumpleaños donde recibí sermones en lugar de cariño. El cuidadoso condicionamiento que me decía que tenía suerte de ser tolerada. Pensé que esta fiesta podría ser un paso hacia la sanación. En cambio, fue el golpe final. Conduje a casa en silencio mientras la nieve caía afuera como ceniza. Todavía podía escuchar su voz en mi cráneo. Niña inútil. Como si lo hubiera tallado allí. Me llevé los dedos al labio e hice una mueca. La sangre se había secado, pero el escozor persistía. Cuando entré en mi apartamento, tiré mi abrigo sobre la silla, me quité los tacones y encendí la luz. Mi teléfono se iluminó al instante. 53 llamadas perdidas, de mi padre, de Cole, del asistente de la familia y de la finca Jordan. Nadie dijo, ¿estás bien? Nadie preguntó, ¿llegaste sano y salvo a casa? Me senté en el borde de la cama y miré la pantalla porque sabía que esas llamadas no eran de preocupación. Eran de control. No contesté ninguna llamada. Al principio no. Me quedé sentado allí, mirando los números en mi pantalla, nombres que alguna vez significaron familia, ahora parecían más amenazas corporativas. Ya podía escuchar sus voces en mi cabeza, mezcladas con esa falsa preocupación, ese tono tenso y cortante que usaban cuando trataban de hacer desaparecer un desastre. Tiré el teléfono boca abajo sobre el sofá, pero vibró una y otra vez. Finalmente llegó un mensaje de voz. «Harry», dijo la voz de mi padre, fría y serena. «Lo de anoche fue una lástima, pero los accidentes ocurren. No le demos más importancia. Quedaste en ridículo. No avergüences más a esta familia. Desafortunado». Así lo llamó. Ni agresión, ni humillación, ni sangrar delante de 50 personas mientras mi propio hermano miraba hacia otro lado. No, fue un inconveniente para él, un contratiempo de relaciones públicas. Lo escuché 2 veces, intentando captar algún atisbo de remordimiento. No hubo ninguna, solo una advertencia envuelta en diplomacia. Llegó otro mensaje de Cole. Deberíamos hablar. Quizás malinterpretaste el momento. No dejes que las emociones arruinen lo que queda. ¿Qué queda de qué? ¿Mi dignidad? ¿Mi lugar en la mesa a la que nunca fui realmente invitado? Me puse de pie, repentinamente mareado por la furia. Mi reflejo en el espejo del pasillo, el labio magullado y el rímel corrido por el viento y el sudor. Parecía una versión fantasma de mí mismo. Luego vi algo más. Escondido detrás de una vela polvorienta en mi estantería, enterrado bajo años de recuerdos ignorados, había un pequeño cuaderno de espiral y tapa verde descolorida. Lo bajé con manos temblorosas, y lo abrí. Mi antiguo diario de secundaria. Pero no estaba lleno de sueños ni de enamoramientos. No, era un disco. Un archivo silencioso de momentos que me había obligado a olvidar porque recordarlos los hacía más pesados. Cena. Dijo que debería vestir menos de negro. Me hizo parecer que estaba de luto por mi propio futuro. Cole consiguió un Rolex. Yo conseguí silencio. Papá les dijo a los invitados que abandoné la universidad. No lo había hecho.
página tras página. Lo había escrito porque necesitaba pruebas, al menos para mí, de que no lo imaginaba, de que no estaba loca ni era hipersensible, de que existía un patrón, un sistema. Pasé a la última página, que hasta ahora estaba en blanco. Cogí un bolígrafo y me desplacé por la parte superior. La noche que me golpeó. Luego, lentamente, deliberadamente, comencé a escribir donde sucedió, quién estaba allí, qué dijo. Lo que Cole no dijo. Aún no sabía qué iba a hacer con él, pero lo sentía como el primer ladrillo de algo que eventualmente podría construir. No un caso, todavía no, pero tal vez una columna vertebral. Porque me había pasado toda la vida encogiéndome, haciéndome más pequeño para sobrevivir. Ahora, por fin, sentí que algo cambiaba. Había terminado de sobrevivir. A la mañana siguiente, el cielo afuera de mi ventana seguía gris. El invierno de Boston tenía esa forma de oprimirte como si incluso el clima intentara mantenerte en silencio. No había dormido mucho. Solo entraba y salía de la cama, agarrando el cuaderno verde como si pudiera mantenerme con los pies en la tierra. Mi teléfono no paraba de sonar. Más llamadas de la finca. Un correo electrónico breve del agente de relaciones públicas de la familia. Una tal Dana, a quien solo había visto 2 veces. Esperamos que esto se resuelva discretamente. Por favor, absténgase de hacer declaraciones públicas o involucrar a terceros. Ahí estaba de nuevo. Ni una sola palabra sobre lo que hizo. Solo contención, control de daños. Cerré la laptop de golpe y me puse de pie. Necesitaba respirar, pensar, escapar de la cámara de resonancia de mi apartamento antes de ahogarme en ella. Entonces, me subí a mi auto y conduje, no hacia el trabajo, ni hacia el gimnasio, sino hacia un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Laia, la hermana menor de mi padre. La mujer que nunca mencionaba a menos que fuera seguida de palabras como imprudente, emocional o vergüenza. La mujer que había desaparecido de las reuniones familiares hacía más de una década. Recordé rumores de que se había negado a casarse con el hombre que Martín le había elegido, que había vendido su herencia para financiar una organización sin fines de lucro en Vermont, que le había dicho durante una última discusión a gritos: «Tu reino se basa en el miedo». Ella fue la única adulta que alguna vez se le enfrentó. Y necesitaba a alguien así ahora. Vivía en una tranquila casa de piedra rojiza cerca de Davis Square. El timbre aún tenía su nombre, L. Jordan. Mis dedos se posaron sobre él y luego presionaron. Una larga pausa, luego una voz. «Hola, soy Hallie», dije con la voz quebrada. «No sabía si vendrías». Ella abrió la puerta sin decir otra palabra. El apartamento era cálido, desordenado y habitado, libros por todas partes, fotos de perros y montañas. Y allí estaba ella, de pie junto a la ventana con una taza en la mano. Los mismos rizos rojos con vetas plateadas. La misma mirada penetrante. El mismo fuego desafiante en su columna. «Te estaba esperando», dijo simplemente. Me rompí. Le conté todo, la bofetada, el silencio, los mensajes de voz, la presión para permanecer callada. Ella no se inmutó, ni parpadeó. Cuando terminé, me sirvió té y me dijo: «¿Sabes? Tu padre también me golpeó una vez. No con la mano, sino con las palabras, repetidamente, en público, hasta que empecé a creerle». La miré fijamente. «¿Qué hiciste?» Ella sonrió. Me marché. Entonces construí una vida tan sólida que ni siquiera una palabra pudo hacerla tambalear. Nos sentamos allí en silencio por un momento. Luego añadió: «¿Quieren tu silencio, Hallie? Porque tu voz es lo único que no pueden controlar». Y así, supe que no había venido a escapar. Había venido a empezar. Laia me hizo sitio en la habitación de invitados. No era nada del otro mundo. Solo una cama individual, una estantería torcida y vistas al callejón, pero era el primer lugar donde me sentía segura en días. No me pidió explicaciones otra vez. Simplemente me dejó con una manta y una simple frase: «Mañana empezamos». No pregunté qué significaba eso. Solo asentí. Por la mañana, el plan comenzó, con café y una impresora que se atascaba cada 3 páginas. Laia sacó carpetas de una caja de almacenamiento etiquetada Jordan Martín Legal. Dentro había correos electrónicos, cartas, viejos estados financieros, todos con fecha de hace años,
pero todos pintaban la misma imagen. Un hombre obsesionado con el poder, la intimidación y el silencio. Ya lo ha hecho antes, dijo, hojeando un documento. A mí, a ex-empleados, y al menos a un ex socio que misteriosamente llegó a un acuerdo antes del juicio. Ella miró hacia arriba. ¿Crees que tu bofetada fue personal? Era un patrón. Tragué saliva con fuerza. Mi teléfono vibró otra vez, ahora con 97 llamadas perdidas. El último texto fue breve. Advertencia final, déjalo pasar o afronta las consecuencias. MJ. MJ. Mi propio padre ahora se refería a sí mismo como una marca. Ni papá. Ni siquiera Martín. MJ. Ya no me asustó. Simplemente hizo que algo dentro de mí se endureciera. Laya. Laya señaló mi cuaderno verde. Ese es tu núcleo. Ahora construimos alrededor de él. Tiempos, lugares, testigos, cualquier cosa que recuerdes, aunque parezca insignificante. Empezamos a escribir, la gala, la recaudación de fondos del otoño pasado donde le dijo a un periodista que estaba entre trabajos. La Navidad le regaló a Cole un auto nuevo y me dijo: tu presencia me basta. Sé agradecido. El mensaje de voz. Lo grabé, lo guardé y lo respaldé. Luego Laya me mostró cómo encriptar archivos, cómo redactar un correo electrónico que no pudiera ser rastreado y cómo obtener registros públicos de todas las empresas que tenía mi padre. Por la noche, teníamos una cronología completa en su mesa de comedor, resaltada, con fecha y hora, y con las fuentes. Luego deslizó su computadora portátil hacia mí. Deberías ver esto, dijo. Era una hoja de cálculo de una filtración, transferencias de bienes raíces. Uno me llamó la atención, una propiedad frente a la playa en Capean transferida a un fideicomiso offshore 3 días después de la gala. Un movimiento repentino y de pánico. Estaba escondiendo activos, preparándose para las consecuencias. ¿Tiene miedo?, susurré. Laya asintió. Siempre lo son. Pero solo cuando se dan cuenta de que ya no eres una niña. Esa noche, me quedé en el pasillo, afuera de la habitación de invitados, mirando una fotografía enmarcada de ella cuando era adolescente, más joven, más suave, pero aún con ese destello de rebelión. Me pregunté si tenía eso dentro de mí. Entonces me miré en el espejo del pasillo. Magullado, cansado, pero erguido. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje a un viejo profesor de periodismo al que una vez admiré. ¿Qué sabes tú de publicar una verdad que no quieren que se diga? Enviar. La invitación llegó en forma de correo electrónico. Línea de asunto. Vamos a hablar, de Cole. No de mi padre. Estaba redactado con el habitual estilo jordano, profesional, distante y firme. Nos vemos. Papá quiere aclarar las cosas. Solo nosotros 3. Sin dramas ni medios. Podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo? Como si fuera un grifo que gotea. Lo miré fijamente durante un rato y luego se lo mostré a Laya. Ve, dijo. No por ellos, sino por ti. Ve a ver quiénes son realmente cuando se les caiga la máscara. Elegimos un lugar neutral, una sala privada en un despacho de abogados en el centro de la ciudad. Sin camareros, sin cámaras, solo 4 paredes, luces fluorescentes y un silencio denso. Yo llegué primero. Cole entró después, vestido con un abrigo azul marino que probablemente costaba más que mi salario mensual. Él asintió, sin mirarme a los ojos. Luego llegó May, el padre Martín Jordan, flanqueado por su asistente, quien silenciosamente le entregó una carpeta y se fue. «Hallie», dijo, sentándose en la silla frente a mí como un rey tomando su trono. «¿Te ves cansado?» No respondí. Cole se aclaró la garganta. «Estamos aquí para solucionar esto». Martín se inclinó hacia adelante. «Cometiste un error. Es perdonable. Pero lo que estás haciendo ahora, hacerlo público, involucrar a Laya, investigar los registros financieros, es una imprudencia. Lo mismo ocurre con abofetear a tu hija delante de 100 personas», dije. Apretó la mandíbula. Fue un momento de frustración. «Me llamaste inútil. Me avergonzaste». Me reí, un sonido pequeño y amargo. «Me golpeaste en público y de alguna manera eres tú el que se siente avergonzado». Cole finalmente habló. «Hallie, nadie dice que esté bien, pero hay una manera de solucionar esto sin que explote. No hay una manera limpia de manejar el abuso, Cole.
Martín deslizó la carpeta sobre la mesa. Este es un acuerdo de confidencialidad, dijo. Fírmelo y seguiremos adelante. Llegará a un acuerdo discreto y con dignidad. Dignidad. Él usó esa palabra como si fuera una mercancía que pudiera comprarme. No voy a firmar nada, dije. Y no me voy a quedar callado. Sus ojos se agudizaron. Sabes que si sigues adelante con esto, responderemos. Con acciones legales, testigos de cargo y documentación de tu inestabilidad. Cole parecía incómodo. No queremos llegar tan lejos. Me volví hacia él. ¿Le dejarías golpear a tu esposa? Él se estremeció. ¿Tu hija? Más silencio. Entonces, ¿por qué es diferente cuando me pasa a mí? Miró hacia abajo. No hubo respuesta. Me incliné hacia adelante. Te quedaste ahí mirándome sangrar. Y ahora me pides que proteja al hombre que lo hizo. La voz de Martín se convirtió en un gruñido bajo. Tu comportamiento siempre ha sido emotivo y dramático. Laia te lo enseñó. Esta rebelión tuya, termina ya. Me puse de pie. No, empieza ahora. Él también se puso de pie y alzó la voz. No eres nada sin esta familia. ¿Crees que Laia puede protegerte? Volverás. Siempre vuelves. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. No me conoces nada. Y esa es la única razón por la que pensaste que me quedaría callado. No cerré la puerta de golpe. No hacía falta. El silencio detrás de mí era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Afuera, me encontraba bajo el cielo gris, con mi aliento empañado en el aire invernal. Mis manos temblaban, no de miedo sino de liberación. Me habían mostrado exactamente